Vale, pues ya está, grabando. Vamos a dejarlos por donde me dejé. Sí, funciona todo. Pues... Uy. Vale. Vamos a continuar por donde os dejé la última vez. La verdad, no me acuerdo. No me acuerdo de lo que tenía que hacer. Recuerdo que tenía que... Bueno, que me mataron. Me cago en la puta, tengo que pegar el puto micrófono. Ah, Geralt. La cámara, bro. La cámara. Ya está, vale. Tengo que... Voy... Vale. Estoy intentando acordarme de todos... Sí. Sí. Vale. ¿Qué quiero? ¿Qué... Ignicio. Vale. Llevo una temporada jugando a The Witcher 3, así que estoy acostumbrado a jugar a The Witcher 3. No me acuerdo por dónde iba. Así que con el troll... Vamos a leer el diario. Misiones. Los empleados de los Neckers... Vale. Joder, vale. Ya sé lo que tengo que hacer. No voy a hacer el canal de póker. O sea, el resto sí, el póker no. Lo siento. Mucha... Tío. Ha sido muy de gratis, hijo de la grandísima puta. ¿Por qué? Solo tengo un pequeño problema. No me acuerdo de los controles casi. Vale. Vamos a tirar esto. Problema todo. La verdad es que quería hacer una cosa. Quiero mirar desde aquí el texto de Twitch, porque como que girarme el cuello me lo olvida de estos, me lo voy a puto dislocar, básicamente. Vale. Ahora, tío. Joder. No te me quedas puto móvil. Vale. No. No what? ¿Qué no vas a pasar? No passage. Give vodka, you passage. Puto borracho. Do I look like an innkeeper to you? No vodka, no passage. Vale, tío. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ah, vale, claro. Era así. Joder. Oye, me ha dado bien, Joder. No me acuerdo de los movimientos. Está acojonante, tío. Vale, ya está. No me acuerdo de los putos movimientos. Don't hit. I'd be good. You're drunk. Vodka good. Head hurt, aye. But no pain in brain. Brain pain always comes with a reason. They killed my woman. She good. She cooked meat. Who killed her? Don't know. Me sit on bridge. Go home. No meat smell. Woman dead. Had no head. Guts to drink.
In can't go, people it kill. But gots to drink. If I find your woman's murderers, will you put aside the booze? You no find none. We'll see. I've got friends here. I'll talk to them. Espérate. Pues ya está. A ver. Acordarme de los controles. Por ahora, regular. Dejémoslo ahí. No hay nada. Vamos. Por ahora regular, pero regular. Es que cambiar de el sistema de controles de este al 3 es brutal. Es que es jodido, tío. Es súper difícil. Con este, por ejemplo, con este fijas, con este lanzas la bomba, que más o menos es parecido, creo. Sí, usas la herramienta secundaria o las bombas que tuvieras. Es que con este lanzas las habilidades, que encima aquí te cubres. Y con este abres esta rueda, cosa que pasa con este, creo. Sí, con este. Con la B esquivas, con el triángulo, es que no sé, tío. Estoy acostumbrado al 3 y ahora al 2 se me hace un poco difícil. Es un poco acojonante. Y está el lugar de poder, que es este. Vale, ya está. Habla con tus amigos sobre el asesinato del troll. Os voy a cambiar de misión y voy a hacer las garras de la locura. ¿Por qué? Porque me quedé ahí. ¿Por qué? Porque me quedé en hacerlo y porque si muero por lo menos sabré que he muerto ahí. Vale. Aquí vendrán un par de entriagos, supongo. Por cierto, ahora que lo pienso. Diario. Bestiario. No tengo los putos entriagos. Perfecto. No sé si es plata. O sea, no sé qué es mejor, si coger la plata o el acero. El acero. Son insectoides. O no. Creo que hago entre 14 y 12 de daño. Y con esto, joder, 14 y 9, no, mejor la plata. La abro. Vamos a ver algo. Vale, mejor la plata, tío. Ya está. Gracias. Me he comido la puta trampa, sabiendo que estaba ahí. A veces lo digo en serio, soy gilipollas, pero gilipollas. Por favor, gracias. Tiene que haber otra por aquí. A ver, aquí hay que... Ah, pues no. Ahí... Bueno. Míralo. ¿Dónde vas, hijo de putation? Joder, es que ahora no funciona, tío. Hostias. Wow, perfecto. Por puta madre, tío. No hice esto ya. Parece explicado. Venga. Mierda. Chuparla, tío. Por favor, déjame destruir esto. Vale, pues nada, tío. Pero por favor, tío. Si no me dejas, al menos que no se vayan. Venga, matla. Ya, tío, basta. Vale.
Soy gilipollas porque he armado la puta trampa, ¿verdad? No, pero ¿me deja registrar? No me deja. Vale, tío. Otra puta trampa. Ay, siempre la misma. Eso es una trampa. Lo mejor es que, a ver, es mejor que se puto peguen entre ellos. Como ahora. Entonces podría hacerlo. Eso es subnormal y pienso que es de Witcher 3, ya está. Joder, me había un pequeño ataque de pulso. I'm glad you came. Me too. But you see, there is one problem. Let me hear it. I really did lure those 2 guards into a trap. Lo I sé. know. I found the arrows. Exactly. You know too much. And only corpses keep their secrets. Pues nada. Joder, es un puto negro. You stink. Espérate. Antes de nada. Vale, ¿ves? ¿Ves? Así. Me he equivocado otra vez, tío, por pensar que es de Witcher 3. Es que... Joder. Vale. Relaja, puta. Marla, tío. Chuparla. Es que es fácil hacer esto, tío. Te esperas a tener esto, a que les hagas un crítico con la magia. Y ala, chuparla. Solo, digámoslo así, ¿vale? Tengo un ligero problema. Solo tengo un ligero problema y es que no sé dónde está el resto de dioses, o sea, subnormales. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. ¿Otro? Hostia, esto de los grapas. Jaja, puto te envenené. Hostia. Coño. Corre. Venía otro. Míralo. Joder. Digo, joder, tío. Me tengo que volver a acostumbrar a esto. Y no quiero morir. Voy. Oye, los putos neckers de mierda, putos enanos, tío. Morilla. Os morís. Ya, ¿no? Hasta tío, ¿eh? Hostia. Está de putísima broma de estas.
Joder. Coño. Pero eso está puto plagado, tío. Come on! Bien. ¿Ya? Nada, tío, algo. Vete un ratito a la mierda, ya está. Some help, finally. I thought I was done for. What's wrong? I'm fine, but my friend remains in that damned hospital. Cedric told me that 2 people went missing near the burnt mansion. I'm Rupert Brandhuber. I'm a medic from Edda, and I came here with a friend to look for a very rare species of herbs. These woods aren't the best place for herb baking. So we were warned, but the temptation was too great. We got as far as the site of the fire. No sign of herbs, but there was something downstairs. Something. What's that? Can you hear it? That's Grindley's dog. Feel that? Something approaches. Help us! Vale, tío, relaja. Putos neckers. Que no salga la puta espada. Cuando debería salir es un puto problema. Y los frames de invulnerabilidad también. Es como... Mercy. Away with you. Don't let me see you again. Thanks. You won't. Super rápido. Ya está. Eso está guapo. Lo guapo sería en línea recta. Y luego esta. Pero me voy a decantar por la de contrarrestarlo porque está perdido. Vale, tío, ya me lo conozco. Sí, es por ahí. Rather than those here they were. Oh, the greed! Vale, a ver, vamos a guardar.
Ya saltamos. ¿Y ahora? Meditamos. Estoy acostumbrado otra vez. A ver, aquí. Para espectros, hablando de espectros. De predicciones. Debería hacer golondrina. Tengo que hacer golondrina. Perfecto. A la mierda el botecito. Y ahora el inventario. ¿Qué tenía yo, tío? Fea y naked. No solo un daño, tío. A ver, espadas, todo esto para vender. Literalmente. Esto me interesa. Para espectros. Y esto es... Yardan. Pero, tío, a ver. Vale. Vente. Vente. ¿Cuánto me costó esta última vez? Hay que joderse. Ya está. They needn't have army. Those here were innocents. And I... ¿Cómo están muertos, en verdad? I'm not about to play with fire. Ah. It's dangerous. Lock him up. ¿Qué debería hacer? Descansar. Porque paso. Hala. Hala, tío, que no funcionan los dos. Estás puto vacilando, tío, no funcionan los dos y ya he gastado uno. Exacto. Vale. Take that.
Joder. Mira mi vida, mira mi vida, tío. Mira mi vida. Joder. Yo ahí me muero, tío. Yo me muero con el fruto. Stone. Is it mine? They deserve to suffer. Creo que más bien ha dicho que sufran, no vengeance, pero vale. Ok, tío. I'm in pain. I beg you, help. Give me some medicine. Don't come any closer. ¿Tanto por dónde? Esto no lo pillo. Está el tío traumatizado. Happened here made quite an impression. Is it mine? No matter. Go away. Hostia, eso sonaba. Go away. Lee, leave me be. Away with you. Control yourself. It's not my fault. It wasn't me, not me. What's not your fault? Fire. Fire everywhere. Wasn't meant to happen. I didn't want that, I swear. Won't get much out of you until I calm you down. Maybe the fire didn't consume everything. Maybe I can find some medicine, a sedative. Go away. Tranquilizante, ¿no? Stone. Is it mine? A ver, No tío. matter. Clean it. Must clean it. To the bone. To the stone. Is it mine? No matter. Clean it. A lo mejor ya os he Leave me cogido. alone! No. No! It's moving. It's creeping towards me. Buah, increíble. No me acuerdo. It's creeping towards me. Literal, ¿eh? Away! Leave me alone! Ah, claro. No! Come on! Hay poco espacio, tío, para más puto maniobrar aquí. Anda, anda. Puerca. Vale, coño, esto. Go away! What's going on? Where am I? Easy. Rupert asked me to find you. Rupert. Lives. Listen, you and your friend. I don't get it yet, but you aren't telling the truth. That's painfully apparent. This place seems to have a very dark past, one you had a hand in. Do you understand me? Yes. Great. So now you can tell me the story and don't skip a thing. Story. There's always a story, Gridley. Spit it out. We're former soldiers, fought for Eden during one of the wars with Nilfgaard, times long past. I was Rupert's adjutant in the field hospital that our unit set up in this manor house. We didn't at all mind who lived here. In fact, the inmates were friendly. At the outset, that is. One day our scouts captured a Nilfgaardian.
He was desperate to win his freedom and claimed he was part of a detachment that had concealed the booty looted in Edir. We couldn't believe our fortune, thought the gods had smiled upon us. We'd heard incredible tales of this treasure, questioned any black one we'd captured. It seemed all our efforts would finally be rewarded. We decided to make him talk. By torturing him? Our commander wanted to break him on the wheel, but Rupert said he knew a better way. There's a local herb. If you brew and drink it, you can only tell the truth. The commander interrogated the prisoner, drawing a map in the process, and we celebrated. Talked of how we would divide the treasure. Joder. And took ever greater liberties with the patients. The priest looking after them began to protest, and one of our boys split his head open. Nice, Gridley. Keep talking and I just might let you go alive and intact. What happened next? Once the prisoner revealed where the treasure was hidden, the commander had him quartered in front of the lunatics. They'd shown signs of madness before. When they smelled blood, well, we could not control them. Many we simply had to cut down. I don't even know how the fire broke out. Any of the patients survive? A young woman we managed to pull from the burning building. She was nice, quiet, and willing. 2 nights later, she slit our commander's throat, and that was all we saw of her, and of the map, of course. The war was ongoing, and shifting fronts forced us to abandon our search for her soon after. And here you are, back after many years. Really think you can still find her around here? Life's not treated me well since then, and Rupert's had it even worse. This is our chance to reverse our fortunes. Fate smiled upon us once. Perhaps by some strange chance it still holds us in favor. I wouldn't count on that. I think we're dealing with one heavy curse here. And it looks like we need to start by finding that Nilfgaardian's corpse. No way! Leave me be! Yo en verdad, tío, como odio a los putos nilfgaardianos, Pero bueno, tío, basta. A wolf leading wolves. What do you want, Spectre? Their deaths? 2 of 20 return, but none remain. Yet one shall judge them. If he is merciful, he will feed them to the dead. If he is cruel, he will grant them what they came for. A prophecy. I should have expected as much. Bring me their hearts, so I may feast on their cowardice. Bring me their eyes, so I may spit in them before they are forever extinguished. Is that your offer? Fine. I'll lift this curse one way or another. Vale, tenemos 2 formas de proceder esta misión, ¿vale? La primera es matando a este tío. Y la segunda es dejando... O sea, matando a este tío y liberando la maldición. Y la otra es llevando a estos 2 subnormales a donde está el tío y que se lo carguen. Obviamente voy a elegir la opción I segunda. met the Nilfgaardian's ghost. Let's find your comrade. Gridley, you live. What happened down there? I found the ghost of the Emperor's soldier. You're the Witcher. Get rid of it. I already have. Come on, let me show you something. Who do I see? Remember me? Corpse man. Remember how I was torn apart bit by bit. Remember what you did with the people of this house. You deceived us! Crimes require punishment, and only retribution can lift the curse. I leave them to you. El mal menor. I need you no more.
Let the feast begin, boys. Aparte que literalmente la recompensa es mucho mejor haciéndolo así que de otra manera. Los orange, la espada de plata de brujo y la bomba y 69 orange más lo que creo que había en este cadáver. ¿O no? No hay nada más. Nah, no hay nada más. Pues ya está, tío. Bueno, sí. Aquí, este cofre. Que también historia de médico. Y nos puto piramos. Que creo que nos puto piramos. Sí, nos piramos, sí. Para chuparla, tío. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Y ya está. Ya está, misión ya está hecha. Easy peasy, lemon squeezy. Vamos, a ver. Otra. Tengo la propusea. Vale, no. Ya sé dónde tengo que ir. Hostia, pues hemos pasado por ahí 50 veces. O tengo la propusea y no me he dado cuenta. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Brionia. Dientes. Tafeno. Pues no lo tengo. Hostia, tío. Basta. Coño. Y con estos es mejor ir. Siempre me equivoco y tengo Arda puesta. Vamos a sacar ya otro más. Tengo Arda puesta siempre porque para los humanos Arda es mucho mejor. Pero soy un Superman. ¿Otro? ¿Otro? Bueno, tío. Que voy para donde tengo que ir. Ya está. Que es por aquí. Ya he chupado. Ahí hay una trampa, pero hay menos riesgo de pillar enemigos por este camino que por el otro. Joder, más snickers. Hasta no, compañero. Buah, no le he dado. Y tampoco le he puto dado, tío. Bueno. Ya. Es nada, tío. Es aquí. Que la verdad es que no me acuerdo que había por aquí. Sí. Neckers, básicamente. Mejor tener esto listo. Mejor tener lista la espada. Vale, por ahora no deberían venir más, pero porque están más adelante. Míralos. Venid, hijos de puta, venid. No sé si alguno más. Sí. Hombre que sí. Y otro. Otros dos. Dos. Venid. Y todo esto lo vamos a guardar porque pesa, tío. Vamos a guardar un montón de cosas. Dientes de Necker, bramante. Este tío tenía bramante. Por ahora no. Nada más.
Pero aquí a la derecha, sí. Mejora de malla. Y la brumósea. Como un podrido. Debería alejarme. Ah, pues no. ¿Nada? Joder. Vale, pues ya está. Y está la brumósea. Brumósea, a ver. Vale, ya está. Tengo que hacer la poción de mango, luego tengo que enfrentarme a Kayran, tengo que tomármela y mierdas así que esa misión ya la tenemos. A mamarla, bro. No deberían. Vale, no he dicho nada. Es decir, no deberían aparecer más. Sí, aparecen más. Pero ya está, ¿no? Sí. O no. No, aún hay más. Aún hay más. Están estos, sí. Está este. Un puto píxel. Ok. Un píxel de vida. Hijo de puta, te vas a quedar un puto píxel de vida. Hijo de puta. Vale, tío. Vamos. Por ahora, ya está. Vamos a destruir otro de los nidos de los Neckers que está allá al fondo. O sea, allí no, perdón. Ahí. Para mí es un puto coñazo, la verdad. Esta es una de las misiones que más coñazo me parece los putos Neckers, porque te vienen de 5 en 5 los cabrones. Y está allí. Corre. Vale. Ahora, ¿sabes? Ahora explota. Me quemo, tío. Me quemo. Y el otro, pues no me acuerdo. Así que vamos a hacer el de los entríagos. Que debería preparar esto para insectoides, pero... Surprise, no sé si tengo los materiales necesarios. Vale. Vale. A ver. Antes de nada, vamos a ver si puedo hacer la poción de insectoides. Por cierto, muy espalda. Aquí. Para insectoides.
Y ahora, inventario. Espadón resistente. Ojo, poca broma, es mejor que el mío. Hemorragia, veneno. Incineración más 10 de baja instantánea, ronda terrestre, solar y de fuego. O sea, 3 de esas a la mierda. Esto lo que me da la vitalidad y reducción de daño y bloquear. Pues me dan por culo, tío. Me voy a poner este. Tiene un espacio de ronda, pero oye, me lo voy a poner. Porque pega más, ¿sabes? Vale, y lo que iba a hacer, sí, el aceite para insectoides. Uy, aquí está, sí. Vale. Ahora empieza. Pero tío. He fallado. Cagué. Corre. Gran, tío. Uf. Oye, tío. A ver. Morí. No. ¿Dónde se me ha guardado? Muy buena pregunta. ¿Dónde se me ha guardado? Ah, vale. Hostia, susto. ¿Dónde cogió la promoción? Perdón. Sí. Hostia, pues solo hay que hacer los mechas. Pues vamos corriendo. Tendría que haberme bebido la golondrina. Y no lo he hecho por subnormal. Tengo la... Sí, vale. Qué raro. No hay necas. It's so strange. No sé, ahora estaban fuera esperándome, seguro. Y diré, me cago. Ah, pues tampoco. Vale, tío, pues vamos a hacerlo rápido. He muerto, tío, por quitado. No debería haberla palmado. Corre, Geralt, corre. Vale, corre. Ah, que ya ha explotado. Perfecto. ¿Y la otra? Vamos. Perfecto. Perfectísimo, tío. Vale. Aquí no es por atrás. Concretamente, aquí. Ahora salir, pues. Coño. A ver. Venga. Hostia.
Tío, es que hay que ir poco a poco, si no. Ya tengo que prepararme bien. Vale. Primero vamos a hacer la alquimia. ¿Cómo no se puede hacer esto aquí? Compañero, con un huevo, ¿sabes? Gracias. Alquimia. ¿Trino? ¿Puedo hacerla? Sí, puedo hacerla. Perfecto. Esto me debería crearlo. Quería beber, tío, quería beber. Gracias, bebé. Golondrina. Wow. Y un oro pendiente. Dale, 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 dale. Dale, brujo. Vale. Tengo 10 minutos para acabar con esa puta. ¡Corre! Pero tío. Voy a morir. Hostia, 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 hostia. Esquiva, tío. Que duele la golondrina. No, corre. Corre. Planta esto. Vamos. ¿Funcionará? Ahora lo sabemos. Si no, vamos a probar Axi. Sí funciona, sí. Poco, pero funciona. No, Axia no funciona. Corre. Vamos a incinerarla un poco, poco a poco. Coño, me va a dar, me da. Me queda encallado. ¡Ah! Ahí está. Otra vez.
¡Corre! Chuparla, tío. Coño. No me esperaba eso. Por favor, tío, basta. Me da un trofeo, ¿verdad? Un trofeo de embriago. Que hace daño más uno. ¿Por qué no me caen los necras? Es que no queda embriago. Feromonas de embriago reina. Mutágenos. Ojo, cuidado. Vale. Hablando de mutágenos. Puse algo, ¿no? Sí. Pero aquí no. Esto es una putísima mierda. A partir de aquí. Financiar daño de golpear enemigos. Vitalidad 10. Daño 1. Sigue siendo una putísima mierda. Luego consigues mejores. Así que chuparlo. Vale, pues. Que yo sepa. Diario. Gira al centro de la persona que se hace un sistema de turnos superiores para que la persona no entre en el centro de los sistemas de los que se encuentran en la me falta aún esto, me falta uno, tío. Y ese uno debería estar... Ahí había uno, y el otro... Entonces el último creo que estaba aquí a la derecha. ¿Es posible? Sí, míralo. Corre, corre. Sí. Coño. Quiero salir, gracias. Wow, muchos enemigos, tío. Por Dios, por Dios, por Dios. Wonder how many more. Hala, muerto por el puto veneno. Y otros por la granada. Joder, macho. Qué tensión, coño. Vale. Esto... Algo más. Esto... 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 Y creo, si no se me va la puta cabeza, creo que ya está. Joder, tío, cuando se están pegando entre ellos, mejor apártate porque te van a pegar hostias. Mira eso. Hostia, mira eso, mira, pero no, tío. Espérate. Tengo 6 de colmena. Joder. Otro más. Basta, tío. Solo tengo 12. How many more can there be? Joder.
Pero bueno, tío, basta, en serio, basta. Me duele. Otro más aquí. Vale. Vale, vamos a ver qué. No recuerdo la entrada porque eso es normal. Diario. Hemos hecho los makers, los embriagos, el nuevo troll. Tenemos que hacer primero el póker. Vamos a hacer el club de la lucha. Estos dos. Este ya está hecho, esto no se puede hacer. Entonces hay que seguir con eso, básicamente. Qué falso, tío. Pero vale. Ya está. Ahora, vámonos. Gordito. Este tío. Se ha rapado. Falta más barba, va encima ahí. No sé, tío. Siempre me recuerda ahí, vale. So how's it going, dear? Everything all right? Sí, es una elfa. Se sobrecargado ahora. I've brought some Necker remains as proof of... I know what they prove, Witcher. The reward is yours. On your desk. Is that a drop box for the... Yes, I am the local royal post. Would you mind if I looked inside? Absolutely no problem. Enjoy your reading. So long. What do you do? I'm the royal castellan. Well... Any idea why Laredo put a price on the troll's head? Commandant Laredo has Flotsam's welfare in mind. But the troll tends to the bridge, keeps it in repair. Not likely. To start with, that's a dangerous beast. In addition, he pays no taxes on the tolls he collects. Ya he hecho lo de los embriagos. Los embriagos son muy parecidos. Pero en feo, además no podrían picatar. Bueno, vale, no son como cosas que se dejan capítulos. El fin de la plaga. Ya lo he hecho. O sea... Sí, ya lo he hecho. ¿Se me ha ocurrido algo? Ah, no, que son dos. Bien. Pues vamos a vender cosas, tío. Vamos a vender cosas, vamos a hacer todas las misiones de aquí y luego, como tenemos que volver fuera, pues terminamos de hacer esa misión. Que no me acuerdo. Me cuesta moverme. Geralt, te pesa el culo. And how do you find country life? Was it worth it? Marrying in a dome? Love is
you know me. You'll return to Flotsam in tears, not a year from now. So happy. Espérate, puedo fabricar algo. Espada de plata de lujo. La resistente está mejor. Necesito plata y ya, claro. Es que... Vale. El caparazón de Kayran. Necesito el Kayran, pero para eso mejor la armadura, claro. Hostia, casi mejor la armadura. Pues... 12-18. Poca broma. 12-18. Y esta... 12-20. Ni de coña. Cuando me das una espada a cero mejor, entonces está mejor. Vale, pues el club de la lucha. Diario. Tengo que esperar. Boys pull punching tricks, that's how they get their kicks. But hear me when I say, an orange's a tiny price to pay. Están fuera. Hubiera jurado que estaban dentro, tío. Vale. Who does King Ziggy behold? Given any thought to my proposal? I'm ready. I'll explain on the way. Spit it out. Know what Flotsam's famous for? Nothing. You're wrong there. There are only two towns worth visiting in the Pontar Valley. Bondar, famous for having the most beautiful hordes in the north, and Flotsam, for having the best fist-fighting scene. Who organizes these fights? Officially, no one. But look hard and you'll be surprised what you can find. It's a vibrant scene with winners and losers of all kinds. Halt! Don't recognise King Ziggy? I know you, but who's the other one? He looks dangerous. Like all of King Ziggy's fighters. Well, that farmhand you brought in last time was carried out all broken in no time. This one will be different. You'll see. The Commandant himself will bet a fortune on him. All right. But if I'm to let him in, he has to leave all his weapons here. Fine. You're a rich man already. The weapons will be waiting in the trunk outside the gate. Laredo. In the flesh. Does he condone these fights? Condone? He sets them up. A lot of coin at stake here. I haven't been too lucky lately, but I believe you'll change that. People will remember King Ziggy. Just don't disappoint me. Sock it to him! Ziggy the Clown returns. And in grand fashion. I've got a contender who's about to be famous. The Monster Slayer? How'd you talk him into fighting? King Ziggy has his ways. All in all, looks promising. We're about to make Flotsam famous for its mug fights. They'll sing songs about Ziggy and Geralt.
You just win, and I'll take care of the rest. Ready? Yeah, I'm ready. Grand. I'll hear you say my name with reverence yet. Twigs will be your first opponent. So called because Bones snapped with his every punch. Es gracioso el nombre. I love Cómo these saben pussy luchadores. cocky names. Finish No the hay amenazas. fucker off. Que, míralo. Ramitas. El ramitas. Ven aquí, ramitas. Sock it to him. Gilipollas. Stand your ground. Finish the fucker off. El último. El último. Chuparla, ¿verdad, tío? Esto es tonto. Beautiful job rearranging his face. Who's next? One punch Matho. Name says it all. Downs most opponents with his first punch. I'll see if I can't make him throw a second. Good luck. Stand your ground. Esta aún me lo creo, tío. Lo de este tío un golpe, no sé cómo se llama. Pero aún me lo creo, tío. O sea, mira esos brazos, mira esa barriga. Finish the fucker O sea, te pega off. un barrigazo de esos y normal que te dejen en coma a lo mejor esto. Chuparla, tío. ¿Qué pasa? Que mira, ya está tranquilo, así. Stand your ground. Nada más. You're the discovery of my lifetime. Think we're made for each other? Indeed, Yes, but I'll be with a back. long way to go. Your next opponent is Smugface, also known as Tasseldick. Not too popular then. He has tassels on his clothes. Last month, he bit his opponent's ear off. Joder. Bring on this tassel dig. Pincha feo. Finish the fucker off. Nada, tío. Qué gilipollas. Qué tonto esto. A ver, chupar. Mirad en verdad mi vida, o sea. Es acojonante, tío. Chupa. Sock it to him. Basta, tío. Es que. El último. Stand your ground. Hostia. One more and we'll be rich and famous. Who is it? Stanek. In a rumble, it takes at least 4 lads to take him down. Ahora lo veréis. Es maravilloso este. I'll do it single-handed. Don't underestimate him. Witcher, come here a minute. It's impressive technique. Thanks. Last fight's coming up, and everyone's betting on the dead cert. You. Except for me. What do you want, Laredo? Stanek has to win, but the true winners will be you and me. A third of the jackpot's yours, and that's not an offer. Lo siento, soy brujo, no está I fácil. see. You're a regular con. Your opinions don't interest me. You ought to take a dive. That's that. Piss off, old man. No voy a perder. Mira, tío. 4 hombres para esta mierda. Toma. Es que. Stand your ground. 4 hombres, 4 hombres para esta mierda. Qué mierdas. Finish the fucker off. ¿Otra vez? ¿Otra? Venga. Joder, macho. Con una hostia de veras. Yo lo prometo, juro. Una hostia de veras. Un puñetazo de esos. Sock it to Dejabas him. en coma. Con un cabezazo de esos, tío. Que es que míralo. Este tío voy a acabar en coma del primer golpe. Finish the fucker off. Mira eso.
Está muerto, literal, muerto. Pay up. Here's your coin. The guards will take you to the gate. You'll regret this. I told you we'd win. I've got a real sense for these things. I think you owe me something. Why don't we have some fun first? A free round at every inn, not to mention the girls. You can screw my share. Ah, mira, tío. Ahora, 200 soles. Gracias. A ver. Mis bombas, tío. Mis bombas. Gracias. Y me las he puesto mal. Mira. Esta primero, esta y esta. Vale. Vamos. Siguiente misión. El problema tengo que hacer esto. I tell him I'm taking your pouch. Or Commandant Laredo sends his regards, punk. ¿Estás seguro? No creo que estés muy seguro de eso. Amárrate. A ver, son normales. Se la traga la tierra, tío. Le he dado a abrir. Gracias. ¿Cuál es el tío este? Vamos. Otra vez, tío. Abre la puerta, a ver. No apagues luces. Abre puertas. Está bien. Dibujo muy educativo. Vale, vale. ¿Qué nos vamos a apostar? La cabeza de la mujer. Excellent work. In it? The finest hides and the tannins on half by either. A straggler here, a lobber there, sometimes a hapless calf. I've even got otter fur for you. You hunt? Oh, we must not hunt in the royal forest. Even children know that. Besides, it's too dangerous to go among the trees now, what with all those monsters. They must be finding more food in the area. A war's brewing, methinks. Not necessarily. The Scoia'tael attack merchants and ambush patrols. Ideal conditions for necrophages. We ought to wait for better times and be satisfied with the little things, like the good book teaches us. Where do you get that head? I bought it. Cost me a fortune, but it was worth it. No one else in Lobinden's got a troll's head. Who'd you buy it from? Dimitri. Who else would dare trap a troll in its very own den? Where can I find this Dimitri? That I don't know, but you'll find his mates carousing at the inn in the evening. I'd like to buy that head from you. No way. The head's mine, you smelly swine. I'll give you a good price, unless you prefer to trade. We could roll some dice for it, provided you make it worth my while. Thanks. That was helpful. I'd like to play dice. Shall we play now? No me gustan bien los dados. A ver. Mierda. A ver, me perdí. You're just not good enough for Sendler. Oh, I will. I'd like to... Shall we... Tío, que no me gusta jugar a los dados. Que te tengan que puto obligar a jugar es acojonante. A ver. Tengo dos doses. ¿Cómo era para cambiar esto? ¿Sí? No. Con la Y, sí.
Mierda, volvió a perder. Sí. You're just not good enough. A ver, que no te vayas, tío. Odio jugar a los dados, tío. Dos unos. Por Dios, tío. Que cambio de puta suerte. Tío, una putísima mierda. Empate. No. Ya he perdido. Ya he perdido. Joder. Que tú, que vengas para aquí, gilipollas. Suerte en el segundo. No lo sé. No sé si en el segundo capítulo podré hacer. Hostia. Vale, tío. Basta ya. You're just not good enough. Que te calles, tío. Qué pena que no puedas elegir matarlo, te lo juro, si tuvieras esta puta mierda de juego. Bombarla, bro. You're good. Here's your coin. Thanks. Oye. Pero bueno. No me interesa, no me interesa. Quiero la puta cabeza del troll. Vale, pues vamos a hacer eso y luego a ver si cómo recuperar la cabeza del troll. Yo recuerdo que sí, que yo lo hice en mi partida. Cállate. Bueno, ahora viene la parte en la que pegamos de hostias a estos tíos. Como están roncando los guardias, tío, ¿eh? Vaya seguridad en esta ciudad. Y porque no hemos seguido la misión de... O sea, porque no vamos a seguir la misión del tío imperial, o sea, del imperial, no coño. Left hook! Watch out for the left hook! Do you work for Dimitri? Who's asking? Because you see, friend, I'm starting to find this a mite confusing. You here at the bidding of that old rag, the Fistech boys or Laredo? And be straight with me. I heard you hunted down a troll. None of your ploughing business. Otro Blaviken. Prefiero pegarte de hostias. ¿Qué quieres que te diga? Podría hacerlo, ¿eh? O sea, podría haberle dado el de arriba y te ganaría como de experiencia. Left hook! Watch out for the left hook!
tell you everything. I'm all ears. Dimitri's at the cemetery near Lobingdon. Left hook! Watch out for the left hook! Freak. No es complicado lo que viene ahora. Lo que viene. Espera, que ya no solo la puta. La jarra, tío. Hola. ¿Vas a beber tú? Gracias. Soy un mago, Harry. Harry, soy un mago. Un mago, el cementerio que se va por aquí. Want you to see a vista, eh? Ahí arriba. Y es por aquí. No veo. Increíble. No veo. Es por ahí. The reader will know that's no squirrel, but an ordinary elf. He won't know shit. Ears pointy, check. We'll dress the corpse in green and collect an even 100. Heard Milena makes more than that. I guess robbing the soldier is better business than robbing elves. I'll not hear of that whore again, got it? Treacherous rag. She'll get what she deserves, won't be long now. Couldn't satisfy her, eh? Can't fault the girl for being ambitious. And the stiff on the ground is who? Some spy from Vizima, soon to be our squirrel's grave mate. Laredo told me to get rid of him, and since we've got this vacancy in the boneyard, thought I might do our friend a small favor. He don't look like no spy. They never do once they're dead. Oh, almost forgot. Might pay to search him good and thorough before we plant him in the dirt. You, Dimitri? Why the fuck do you want to know? The troll sends his regards. Kill him. No witnesses. Pero tío, ha sido de gratis. Vale. Hasta luego, tío. Pobre selfies, tío. Vaya putísima mierda es, tío. Vale, vámonos. Tengo que volverle a ganar al póker. No me acuerdo. Es que, claro, a ver. Coño. Hay dos maneras. O sea, dos maneras. Tienes que conseguir también la. Puedes conseguir la cabeza de troll. No me acuerdo cómo, pero puedes conseguirla. Y yo recuerdo que era jugando al póker. Que es. Aquí, sí, aquí. Joder, lo siento. Porque no se la puedo puto robar, tío. Si se la podría puto robar. Y comercial no es. No, tío, a ver. Vamos a probar otra vez.
Qué asco de juego. A veces es que depende mucho de la suerte, tío. A veces puedes tener una suerte que te cagas, otras veces no. Esta vez no he tenido suerte. Uno, dos, cuatro, mira. He vuelto a perder, tío. Odio el póker en este juego, te lo juro, es horrible. Hala, tío. Es que te lo juro, tío, es horrible, lo odio con todas mis putas ganas y te juro que no voy a continuar haciendo las misiones de póker. Horrible. You're good. I want the sheet. Pues sí, era jugado de gestión. Es horrible. ¿Cuánto dinero he perdido? 70 millones. 70. 70. Putas monedas, ¿eh? Espera que se me cae el puto móvil. Increíble. 70 monedas de mierda. Para una puta cabeza, tío, que solo la compras y ya está. O sea, me la vendes y pues por culo. Cambiar. Vale. Give vodka, dwarf. You drink too much. Your eyesight's shit. Why, Buck? I found your wife's head. My woman, I not forget. I give reward, but drink well, till you give me Killman's head. Give vodka. Why? I punished your wife's murderers. Mine? You'll find what's left of them at the cemetery. I find. Will you fix the bridge? Trolls true. Make sure your hands are steady when you do it. No drink more. Head in peace. Hala, ya está. ¿Me ha dado una armadura? Puede ser que este hombre, o sea, este troll me ha dado una armadura. Armadura del capa, no, es un diagrama. Vale. Vamos a ver.
esto también porque no va a parar de vibrarme. I'll be damned. Hola, buenas noches. Vengo... pues no. Pensaba que podía saquearos la puta casa. You owe me 200 orens. You'll get 100. Listen, I made deals with you and the troll. He kept his word. You're trying not to. You're a swindler. It'd be yours if I had it. But Lobendon's a poor hamlet. All right, make it 100. Como me han estafado, tío. Da igual, 100 euros. Está bien. Vale, diario. Por aquí. Hay un mapa. Digo, hay un mapa, ¿no? Sí. Sí, creo que es por aquí. Si no me confundo. O sea, ahí está la cascada, ese es el pantano. Hacia aquí estaba la guarida de Kayran. Es hacia la zona esa que no está explorada, creo. Si no recuerdo. Pero estos puentes se marcaron aquí antiguamente. Es por ahí, creo. O por aquí. Por aquí. Va a haber una de sumergidos. Sobre todo ahí, mira eso. Guess they'll never learn. Pero estos son bugs, tío. Joder, que si son duros. Se voy a tener que ir a bombas. Vale, tío. Hasta luego. Estoy viniendo por aquí por el borde, porque por el borde es por donde menos sumergidos hay, entre comillas, menos, ¿eh? Corre, corre, corre. Ya.
falta una, tío. Vale. A ver, runas. Pero ahora. Por aquí no, ¿no? Vale. Total, aquí ya no hay nada más. Así que está por el otro lado. Ahora, buena pregunta. Por el otro lado, pero ¿por dónde? A ver qué me acuerdo, tío. Coño. Me he asustado. I'm too old for this. Oye, basta. Sumergido de mierda. Ah, vale. Joder. No. Por aquí era. Es que no me acuerdo.
No, ya sé lo que era por aquí. Nada, que va, por aquí no es. Por aquí es mucho más para adelante. ¿Por dónde era, tío? Es para adentro, no sé. O sea, quiero decir, no por ahí, sino por ahí, más o menos del bosque. Por ahí. Es posible, ¿eh? ¿Habrá visto el indica? Ya he visto. Joder, que se me ha visto. O viene. Darla, bro. Vete, Geralt, vete. Ah, coño, era aquí. Hostia, tío, putas trampas. Lo digo en serio, las trampas, poca broma. Me tienen hasta los cojones. Otra más, tío. Basta, en serio, basta. ¿Qué había aquí? ¿Qué viene el juego? Que por cierto, creo que el loot es diferente en cada partida. Por favor, tío. Aquí dentro, ¿no? Dios, tío. Sí, aquí. Coño. Pues, espera. Coño. Joder, macho. Basta. ¿Por qué no? Joder. Joder, venga, venid. Gracias. A ver. Alquimia. No. A ver, elixires. Joder.
¿Por qué ha venido el subnormal este? Take that. Gracias. ¿Cuál era mejor? Pues mejor esta rama. Bueno, no, es que primero voy a hacer lo de las señales. Cuando miro la que bonita. Come pollo, tío. Ala. Ya vamos, ya vamos. Así. Cierto. Cierto que me voy. Vale. Vamos a poner tu monte. Bueno, por Dios, quiero acabar ya este sitio. Por lo menos hemos tenido ya los contratos, que es lo más coñazo de... Pero quiero acabar ya con esta parte de la historia. Es la parte más larga y la que más coñazo se me hace. Uf, y el póker me tiene hasta los huevos. El póker no me gusta bien este juego. Prefiero el Wend. So how's it going, dear? I solved your worm problem. I believe you, but the Commandant... Are remains proof enough? Quite. Here's your coin. Gracias. Ah, que yo no, aún no te rompo por aquí. No te preocupes. O sea, tengo que ir a vender otra vez. No te preocupes, te voy a dejar robar igual. Vale, vamos a vender mierda. Y vamos a hacer misiones principales. Aquí estoy hasta. Era primero por su posición de foto de Kayran. Vale, primero es esto, luego ya es lo del Kayran. O podemos hacer lo del Kayran.
tenían primero. Vale, sí, sol. Vale. Tengo que hacer la promoción. So how's it going, Dick? Everything all right? Entonces, alquimia. Sí, péndulo no. O podría hacer más, pero no lo es. No podría hacer esto. El grajo. No. Ah, en la mangosta. Esto. Vale. Ahora, golondrinas a punta pala. Y la cerrican. You're young and lonely. You'll return to Flotsam in tears, not a year from now. Ay, si va a vender, tío. Se me da la cabeza. Necesito vender. Que voy sobrecargado. Ya sabéis, veis en este juego sobrecargado es un coñazo. Porque te pasa esto, tío. O sea, te pasa esto, que vas así, medio poco camino. So, how can we help you, eh? Vamos a comerciar. Viejo. Fuera. 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 Esto fuera. Esto no lo sé. Ahora te lo digo. ¿Qué más? Las baratijas. Esto fuera. Vale, baratijas, tío. El inventario. Esto es lo que estaba buscando. Los pantalones. Ponme los huevos y te haré los pantalones. Hala. Ya está, tío. Ya voy a derrotar a Kayran. O a hablar con Lorido. Vamos a derrotar primero a Kayran. Hey, ¿qué tal? Hey, handsome. Quiero robarte. Las fuerzas especiales de Calmeria. Vale, a ver, vamos a ver un momento los libros, porque tengo un huevo de libros, básicamente. Apago leerlos porque no los he leído, la verdad. Witcher, I've been awaiting you. We need to kill a monster that sinks boats. Afraid? No, but I suspect we'll need to draw it onto the shore. Leave that to me. I can't wait. I bet it's something spectacular. Believe it. You'll do the honors. The honors? Once on the riverbank, you'll kill him, her, whatever it is. If we're going to work together, we should get to know each other. Is that so? Very well. Ask what you will. Are you and Triss friends? Friends? Colleagues, I'd say. Acquaintances, perhaps. I know all the sorceresses in the north. We aren't that many in number, which is why we support one another.
Sí, ya está, en verdad. Sí, I've got everything I need. Let's go. Excellent. Ready? Are you wearing makeup? We all have our rituals. From what I know, Kayrans are colorblind. Enough, Geralt. Time to draw the beast out of the water. Got an ace up your sleeve? I always do. Don't get eaten, and we'll soon both be heroes. I hope you're right. You descend into the lair. I'll stay on the bridge and pull it out A ver, over the hay que bank. bajar primero hasta Take cierto care. punto, no It'll me be acuerdo cuál extremely es. dangerous, even on land. ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Por qué vienes hasta aquí? No lo entiendo, pero yo tengo que bajar. You descend into the lair. I'll stay on the bridge and pull it out onto the bank. Take care. It'll be extremely dangerous, even on Vale, pues yo bajo. Por aquí, por aquí. Joder, macho. La vuelta que tienes que dar es acojonante. Tendría que haber guardado. No he dicho nada. Tendría que haberme bebido las pociones, eso sí. Espérate, cargar partida. Cago en la puta, tío. Ah, soy de gilipollas, a ver. 0.58, 0.50, pues aquí mismo, tío. Voy sobrecargado, ¿no? No, tengo que robar. Sí. Vale, tío. ¿Me he metido la carta? Sí. Sí, sí, vale. Diario. El Kayran. Vamos a vender otra vez toda la putísima mierda que tenemos y nos largamos. Y por ahora no voy a hacer las bombas porque no las voy a necesitar. Ay, vamos a vender mierda, tío. Ay, joder, que soy. Sí, tío, que estoy sobrecargado, que ya lo sé. Basta. So, how can we help? So. Soy gilipollas. Ya está. La de gran calidad es la que necesitaría porque necesito hierro y plata. Es que. Oh. Eso, casi 2000 euros, vamos. Ahora sí. Voy a volver a robar, lo siento, señor.
Hola. Ah, vale, esto es todo mi vida. What the fucking god. Vale, Witcher, I've been awaiting. ya hemos leído esto. Paso, estoy listo, vámonos. Ready? Que sí, coño. Vamos. You descend into the lair. I'll stay on the bridge and pull it Que out. sigo yo el subnormal. Vamos a ver la brumosa antes de ir hacia abajo. O sea, a partir de aquí ya podemos ver la brumosa. No lo he fabricado. ¿Por qué? Porque soy idiota. La mangosta. Vale. Claro, no la bajo, no quiero utilizar en todo el puto juego. Así que los ingredientes que tiene esta sirven. Vale, vámonos. 9 minutos. Qué feo es, joder, a la grandísima puta. Vale, ¿cómo derrotar a este bicho? Empezamos con esto. Primero activando. Ponemos una trampa ahí. You come down and trap it. How many more can there be? Le damos duro contra el muro. No sé dónde va a caer el tentáculo este. Coño, pues me ha dado. Corre, corre, Geralt. Vale, cae aquí. Vamos a matarlo. Lo mejor no me puede dar. Pum.
esquiva. Coño. Coño. No, 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 no. No, tío, he muerto justo cuando iba a esquivar. Es que... Oh. Es que, a ver, no es difícil. El problema es que como te pille, como me ha pasado a mí, que te pega 3 hostias seguidas, estás muerto. Ya está. 3 hostias seguidas, muerto. No mi tío, pasa. Venga. Joder. ¿Ves lo que digo? Como te pille varias hostias, cagaste. Suerte que me recupero rápido, ¿sabes? Y aquí no te puedo hacer daño. Solo una vez que le cortes 2 tentáculos no te va a hacer daño. Debería esquivar todo el puto rato. No, 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 no. Ahora. Y así estaría ya. Esquivar, 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 esquivar hasta llegar aquí arriba. Voy a verlo. We did it. Not a bad fight, wouldn't you say, Geralt? Are you all right? I'm fine. I've used up much of my energy, so if you needed help... I've learned to help myself. A sorceress worried about me. Sí. Should I be scared? Playing it tough, like every witcher. New bruises and scars come with every fight. Toughness comes from experience. You talk like an old man. Yes, your hair is grey, but I believe the blood courses quickly through your veins. Have you made plans that include me? For now, my plans only involve the Kayran. Very well then. Don't forget to collect the reward. Oh, I won't. Hala, un nuevo nivel. Trozo de Kayran, ojos de Kayran. Ojos de Kayran, piel de Kayran, collar prometido. Creo que si vas por cada pata, creo, no lo sé. O si vuelves a subir aquí arriba, no, aquí arriba hay dos. Estos cadáveres, nada. Nada, ya
está. Es que ahora tienes para hacer la coraza de Kayran, que está bien, está mejor que esta, pero no es la mejor del juego. La mejor del juego te lo dan al final, obviamente. Pero oye, no está mal, tío, a la segunda. La primera vez me costó lo suyo la primera vez. Joder, que se me costó lo suyo y me mataron como 4 o 5 veces hasta que le pillé el truco. Nada más, ¿no? O sea... ya está. Inventario. Collar primitivo. Rod de pesca. Trofeo de Kayran. Tengo 2 trofeos de Kayran, 3 de piel, tejido de Kayran, ojos de Kayran. Vale, pues vamos a ponernos el trofeo este. Porque es mejor, porque puedo, porque sí y por los loles. Personaje. 2 talentos. Vale. Vamos a mejorar esto. Querría este. Es que quiero más por el ignio. El resto me da igual, así que voy a esperar y quiero desbloquear esto. Quiero desbloquear más bien esto y esto sobre todo. Pero primero vamos a hacer esto. Porque así puedo esquivar más, porque recibo menos daño. Cubrirme no me cubro mucho en este juego. No porque no sea importante, sino porque no me acuerdo y porque la verdad me resulta más fácil esquivar y pegar. We'd best get to work. Vámonos, tío. No sé qué haces ahí. Ah, vale, ya recuerdo qué haces ahí. Ahora deberíamos cobrar la recompensa. Ya tenemos 3 de magia. Deberíamos cobrar la recompensa y hablar con Loredo. Por cierto. Ay, qué pena que Loredo en esta partida no se vaya a llevar su merecido. Vale, tampoco. Bueno, más que poco a poco. El camino, tío, que es largo. Ahora tenemos que bajar, habrá humanos. Es posible que hayan humanos. Pues no lo sé. ¿Y esto ya lo recogí? Sí, en su momento ya lo hice. Bueno, tampoco estamos muy lejos. Uff, me han sobrado 3 minutos o 4 de poción, Poca broma. Esto es el cementerio. Poca broma, se dice rápido, pero 3-4 minutos de poción. Joder. Y claro, si te quedas en medio y no sabes qué hacer o cómo luchar, pues entonces. You are a problem, ¿sabes? Tú eres el problema, porque no sabes enfrentarte a esto de la manera más fácil y correcta. No, tú ves que es una puta guía. Cosa que este juego tiene sus años y todo el mundo que lo ha jugado pues ya sabe cómo enfrentarse a este bicho. Aparte de que la papaya te da el consejo de usar la runa de Yarden. O sea, de Irden y eso, de despertar. Vale. Voy a esperar aquí. Tiempo de espera. Hasta la medianoche. Voy a recoger la recompensa por matar al Kayran y vamos a ir a hablar con Loredo. Paso con. Job done. The Kayran's dead. Good work. You've earned your reward. What did he say? Que me han dado 600. Puede ser de oro. Es que no lo ha dicho, tío. ¿Cuánto? 400 por ahí. Y el diagrama del caparazón de Kayran. Que ya te digo que es buena. Está bien esta armadura. Es poco menos que la mía. Pero porque yo tengo el potencial drenado, la mejora de armadura, el potencial de fibra.
mágico, resistencia a incineración 30, resistencia a hemorragias 30 y resistencia a venenos 30. O sea, y vitalidad 30. Es mucho mejor realmente que la mía. Lo que pasa es que la mía tiene los potenciadores. Este va. What? The Commandant wanted to see me. Leave your weapon here. Guard it with care. It's very valuable. Wait, Wolf. I need to talk to the Commandant too. You going inside or not? Listen, friend. I'm an officer and you're a runt. And when I say jump, you will not only... Come on, Roach. The poor ones are always... With these cunts, Laredo can protect... A ballista. The bastard's got a ballista. You know the power of this weapon. Its arms strengthened with bronze plates and strung with horsehair. It can propel heavy bolts up to a mile away. Yeah, an experienced crew can release 2 bolts each minute, but it can't hit the same spot twice because it recoils and shifts. I've heard that somewhere before. Where did you learn about ballistae? I knew someone who knew a bit about them. Unimportant. We need to damage it if we don't want to be at Laredo's mercy. They're all drunk here now. I'll provoke the guard. Relax, Roach. I don't want to fight this rebel again. As long as that weapon's operational, no one will sail this section of the Pontar without Laredo's express permission. I'll handle this. Go have a drink. Nothing better than a fireside feast. Except a fireside Sniffing feast around with like copious dogs amounts in of a liquor. That one Add struts flour about into as the if mix. I don't like freaks. And I don't like oafish no-necks. What do you want, mutant? To try my luck. Arm wrestling. I'm gonna crush you, mutant. Save the boasting till later. Let's do this. Luckily, the Commandant's provided it No, all. pero es que aquí no haces apuesta. Si te haces una apuesta, está ganadísimo. So long as you can afford to tell me. I'll not lend an ear for less than Es 10 muy fácil, te impulso. Se va a ir, 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 se va a ir. Haven't had this good a time in ages. That's true. Impulso es fácil, lo que pasa es que con el mando este se me ha ido. Porque mirad, si hago así, así se queda el stick. I know. ¿Sabes? Si no para de moverse. Entonces, me jode. Did you hear? They say witches have... What do you need? I wanted to surprise my friend, the sad-looking guy by the ballista. Some idiot wanted me to read him poems recently. Extravagance, as I see it. I didn't like it. I was thinking of something a little more traditional. What would you have me do? Just go with your specialty. All right, it'll be my standard rate. Draw him away from the ballista while you're at it. Slap me hard and call me stupid. Trying to put one by me? That'll cost you more. How's that? Surcharge on special requests. Those are the rules. Let me think it over. Ugly? Well, you ain't exactly handsome. But I wouldn't worry. Women prefer ugly men to groomed dandies. And you're ugly something mighty. Care for a romp? can't just now, but I'll find you later in town. What's your name? Margarita. A favor for a favor? There is one thing you could do for me. And that is? Myron and Alphonse, two of Laredo's thugs. Give him a good thrashing, and I'll even blow... I stirred up enough trouble as it is during the execution. No need to stir trouble. Just humiliate them some ways. Consider it done. You've had your song. Care for some real diversion? ¿Sí la rima? No. Haven't had this good a time in ages. That's true. You know this one? A little elf was skipping down That the one path. struts about as if he was a killer Plow, himself. Got strength enough. plow, plow. Oh, you are fat, Sí, dirty venga, rotten la scum. Plow more. Do that again, and I'll fuck your mum. Plow them all. You've had your song. Care for some real diversion?
hate mutants like... I know. Que sé, con Byron. Nothing better than a fireside feast. What you want, old man? I was looking to test my strength. Arm wrestling. What do I stand to gain? Nothing, because I'll thrash you. And if I win? You'll have beat a Witcher, so I guess that gets you bragging rights. Are you that Geralt fella? The Grey Wolf? All right. Let's begin. Add flour into the mix and it doesn't get any better. Te va a decir el lobo moris, creo que es un lobo. Es el lobo blanco. Come here, lass. Your uncle's got a story for you. So long as he can afford to tell it. I'll not lend No, him no, no, no me less jodas, than no me jodas, 10 no me jodas, orens. no me jodas. Tío, que es que... Tomarla, tío. Better than a fireside feast. Damn the dogs! The old man got me. Ah, de otra de la polla. Into the mix and it doesn't get any better. Myron and Alphonse. Teach them a lesson yet? Of course. All right. I'm off to give the boy some diversion. Luckily, the Commandant's provided it all. True. Come here, lass. Your uncle's got a story for you. So long as he can afford to tell it. I'll not lend an ear for less than 10 orens. Care for a little diversion, brave one? I'm on duty. Oh, come on. Your comrades are well at it having their fun. Why should you be any worse? You're right. Let's go. Haven't had this good a time in ages. Sniffing? That's true. Tits like You know that, this you one. can conquer... Pues estaba haciendo una mamada. Laredo's busy with that witch Sheila. Come back later. Geralt, let's wait downstairs in the yard. You like a song? Care for some real diversion? Yes? Do we wait until the honorable lady is done with the venerable hick? Waste of time. Looks like a good number of Flotsam's town watchmen are here. We should look around. Did you see that arbalist behind the house? I'll get his attention. Give him something to think about. Why don't you find out what they're guarding so closely? Haven't had this good a time in ages. Aquí voy a guardar porque... sé lo que se viene. Chuparla, bro. In Flotsam, I was looking. You're lucky the Commandant wants to see you. ¿Ves a lo que me refiero? Soldier, Sigilo, tío. report to me ¿Quién se le immediately. ocurre poner sigilo en este juego? En este juego. Nothing better than a fireside feast. Except a Me fire. he dado huevos. What do you want? Shut it, soldier. Pum. Mira, mira que bailecito. Este tío creo que solo meaba. Es que lo que pasa es que ha hecho ruido. Lo que digo, es que ha hecho ruido.
No debería pillarme. Ningún guardia. A chuparla, tío. No, tío. Yeah. Baja, baja. Baja, gilipollas. Está cerrado. ¿Qué había la misión? No sé qué era la tía. La estaban buscando o algo y él se esconde. O sea, ella se esconde, tienes que ir a buscarla. No sé si es ahora o es... O sea, tiene que ser en esta fase de la misión. Ahora. No sé si es ahora o es que he perdido el derecho. You forget who you're dealing with, Commandant. You must think me an idiot. I cannot help myself. You take guardsmen off the streets to guard carpets, fabrics, and spices pilfered from merchants. Do you have any grasp of the responsibility that rests with you? Don't teach an old man to piss, sorceress. I've ruled Flotsam for years. Flotsam is ruled by a fear of Yorveth. That fear rules even you. I've made my demands perfectly clear. Like a crying babe deprived of its rattle. In time, Commandant, they'll hang you by the neck from a roadside tree like a regular bandit. And rightly so, for you're no better. Your time will come too, sorceress. They'll pile kindling at your feet. Enough. Fear has confused you. Think over what I said and give your answer before it's too late. Sí, lo que digo, no sé, algo me he dejado. Porque recuerdo esa misión de venir aquí, de salvar a la chica. Pero bueno, me la suda. Didn't like him from the start. Laredo's storing valuable gifts from the merchants right here. He may be expecting Yorvith to attack.
I overheard the Commandant talking to Sheila. I couldn't pinpoint the topic of their conversation, but it seems to me he's angling for something. We'll see what he has to say. Go in. Where are we to go? I'd hardly call this... You, you, sir, cannot enter. Son of a bitch. I don't want any trouble. No need. Tell Laredo I got the message. See you, Roach. Here to see the Commandant. We have business to discuss. Good luck. He's in a foul mood. Why? We'll talk another time, and definitely elsewhere. Finally! They didn't want to let me in while the sorceress was here. Did you see her? Made up like a whore on parade day. They think they can do anything, those sorceresses. I heard what happened in Temeria. You know your name's on a warrant. It's unfortunate, though nothing that should impede our dealings. See, I'm the law round here, and the law needs to know what the legendary White Wolf's doing in this cesspit. That's no concern of yours. Listen, Witcher, here in Flotsam, everything's my ploughing concern. Let me help you, Geralt. I do all right on my own. I suppose we all have our secrets. I just hope you resist questioning my authority in public again. Let's talk business, Commandant. I heard you killed the Kayran. Flotsam is grateful. Let's say that squares the crimes of your friends. They're free to go. I trust you're on our side. Whose side is that? That of the people of Flotsam, of course. Terrorized by the elven bandits for years now. There was a time those forests belonged to the elves. To them, humans are bandits. Spare me your sympathy. The elder races, the elder language, plough it all! Today they torch human settlements, they poison our wells, and they murder us along the highways. You fail to understand. It's you who doesn't understand, Laredo. To tell you the truth, I'm not human. You an elf? A dwarf? No, talking bollocks. I piss on the fact that they call you freak for your white hair and glowing eyes. You're a human like any other. We're fighting a war. And you, my friend, cannot straddle the fence. What about the elves and dwarves in the trading post? The smiths, peddlers, and hunters? They eat with you, sleep among you. Whose side are they on? Hell if I know. That's my point, Witcher. When you fight for survival, you need to be sure who your friends are. The non-humans in Flotsam, sure, they eat, fuck, shit among us. But when Yorveth sounds the battle horns, who knows what they'll do. Yorveth talks about driving off the Dwan. He calls the elder races superior. I wouldn't be surprised if some of the poorer non-humans secretly support him. Right you are. As long as Yorveth remains weak, they're afraid to join him. But what happens if he gains strength? Woe to Flotsam, I say. You're a witcher. Your job is to protect the simpletons from monsters. I protect them from the danger that lurks amongst the trees. You detest non-humans. I detest Yorveth, the coward who hunts the innocent instead of facing soldiers. I detest that whore son who murders women and children while claiming that he fights for freedom. He's a monster, Geralt. He's the evil I protect people from. And anyone who helps a monster becomes a similar monster to my mind. Enough. I get it. I don't want you to kill him. Even you don't have a hope against his entire force. I've an idea, but I'd rather not go into it now. The squirrels are up to something. Every night their scouts come closer. I suspect they plan to attack the barge moored in the port. What's on the barge? You mean who? Bandits, murderers, rapists. On their way to the dungeons at Drakenborg. As soon as... Their infamous leader joins them. The cherry on the cake, and Bernard Laredo's crown trophy. Couldn't have put it better myself.
As long as Yorveth remains free, humans, elves, and dwarves will live alongside each other in deep distrust. I've got to learn what the pointy-eared rat is planning. How am I supposed to get that information? You underestimate me, Witcher. True, I have my prejudices, but I'm not blinded by them. Take your friend Zoltan, for instance. He contacted Yorveth. I'm a Witcher. I don't work for free. Of course you don't. Help us capture the Scoia'tael commander, and you'll be rewarded generously. Straight from the trading post's treasury. I came and heard you out. Now I've heard enough. You're refusing to help? You're vile, Laredo. I hope you and Yorveth face each other someday. And may the best rat win. You'll regret those words, Witcher. I promise you that. Now get out of my sight. Historia de Manhattan. Lo siento, hijo de puta, el que se va a arrepentir eres tú. La madre que te cayó, asqueroso de mierda, te lo juro. ¡Oh, qué ganas! ¡Qué alegría, tío! ¡Qué alegría en la otra partida! Pero un puto guardia, la madre que lo parió, qué asco. Mi partida, la que seguí el canon, es que... Está la mierda. Except a fireside feast with copious amounts of liquor. Add plough into the mix and it doesn't get any better. Ya tío, bueno, me lo vuelvo, vámonos. Don't forget your blade. No estás sobrecargado, tío. Joder. Un cucharón, tío, le pego de hostias con un cucharón. ¿Cómo va la cosa? Well, well. How's the Commandant as a host? It's people like him who might help us. Or put us in shackles and throw us into the river. He told me they're keeping Scoia'tael prisoners on a barge in the port. Did he mention if Kayran ep Esnalen, Yorveth's right-hand elf, is among them? No. He may know something about the Kingslayer. Let's pay him a visit. No voy a seguir a Tris porque es donde está la barcaza. No tengo... I tell him, I'm taking Que voy sobrecargado, compañero. or your pouch and your life. Yo ahora vengo. El perro... Está bien. Vale. Está bien. Por un momento ha tenido un serio problema con la viga de madera y su cráneo. Se han fusionado en un momento. Bastante complicado, la verdad. Pero está bien. El perro está bien. Joder, que era el tío más lento. Madre que te parió. Al menos no te quedas quieto como en el vídeo. Qué lento vas, cojones. Yo soy fuma. So how? Vamos a comerciar con mierda. Para empezar, un cucharón que pesa 4. ¿Qué pedazo de cucharón tiene que ser ese? Esto fuera. Nada, 2500. Es que... Madre mía. Porque todo esto es una putísima mierda. So how? ¿Qué necesito? Tela resistente y con un merecedor. ¿Puedo hacérmelo ya? Qué buena puta. ¿Puedo hacerlo ya? No.
Pero quiero esto, esto y esto. Esto sí lo quiero. Esto también. Esto. Y esto. Obviamente no tengo fondos. Vale. Este aún no puedo. Ojalá puedo. Esta es la buena. Esta es la buena, tío. Necesito 4 y 4. Entonces. Espada dentada. Necesito 16 y dientes de embriago. No creo que no podemos. Vale. 12, 13, 14, 15. Son 3. Mira, aquí está el cuero endurecido, tío. Y la tela. A ver, a ver, a ver. Es que trampas no veo sentido. Es que valen. Ojo, valen una miseria. Tengo equipado ya el trofeo de Kayran, así que. Caben. Bonito dientes de Andrea. Sí o sí. No, porque la voy a necesitar. Se me olvidaba. Esto, a ver si puedo. Youngster screaming indecent, the old man moaning polite. Tomas para esta espada 24, tío. Es una putísima basura. ¿Sabes qué? Quédate. Buah, necesito 2 de eso. Pero puedo hacer cuero endurecido. Necesito 2. Hostia,
aceite. Vale, y tela resistente, pero no tengo. Prefiero la armadura antes que la espada, la verdad. La espada muy bien. Esto, un modo aceite, tío. Y el diagrama de esto. Joder, ¿cuánto vale? 159. So how's it going? Esto. Something's troubling you. Let's see it. Triagos. Vamos a poner triagos y ya está. Triagos. Vamos a ver. Bien. Siempre. Oh. Qué raro, debería haber un triago. Aquí, tío. Encima, bueno, encima no. Coño.
Vale, tío, necesito un Driagos. Sí o sí. Así que hacia allí, directamente. Ya ves. Guess they'll never learn. Tío. Vale, creo que ya está. Ahora solo falta el dinero, tío. El dinero es la puta. Bueno, no, y el hierro, tío. Hostia. Es que claro, si pudieras echar más pulsos con el tío que está allí, pues entonces el dinero es fácil de ganar, pero es que no puedes. O sea, el tío está aquí, si pudieras echar más pulsos con él, pues ganas. Ganas 200 de oro. Pero ya está, solo lo haces una vez. Does he lose them often? Hola, niño. Girls become witches too? Oh my god! So how's it going, dear? Everything all right? No vender, tío.
Youngster screaming in daytime. Espero, tío. So. So. Top 4 de pegar asistente, tío. 4. Está pobre. Necesito 16 de ya, tío. Este ya haré. Este ya haré. Como este, tío. Esta ya las haré. Vale, 14. Me falta el cuero endurecido. Que es que. Calm down. So. So. Ya tengo la armadura. Vale, no del todo. A ver, necesito... Youngster screaming in daytime. The old man moaning. Ya voy a ver qué es los refuerzos del Kayran, porque... So how can... A ver si puedo. Son 375 más. Que son piel de Kayran y no está... Piel de Kayran, esto es lo que no tengo que vender. Piel de Kayran es lo que no tengo que vender. Los ojos tampoco debería porque los necesito para algo. No me acuerdo qué era. Pues no, Vale. Y si dejo la piel del Kayran.
75. Vale, increíble. Comerciamos. 75. Pues ya está. Vale. Ya todo momento. Es que gato creo que tengo. No. De mangos te hace falta. Gato. Nada, gato tengo 11, golondrina 21. Pues yo lo vendo en su caso, pero ya está. Chuparla, tío. Crea. Vale. Y... la armadura de Kayran, tío. Y regeneración de energía en combate. Pues está de puta madre. Tengo 5 de aceite, un de muerte y por un duración de 8. Ya lo haré. Vitalidad 25, 150 10. Pues ya está bien. Por ahora, así está bien. Es que lo suyo no es gastarse dinero en comprar cosas, sino en los... En los... A ver... En esta puta mierda, tío. Se llama. En los diagramas. Te rompes en los diagramas y a chuparla, tío. Consigues dinero en Indasia. Eso sí, tenéis que tener en cuenta que al final del juego tenéis que tener dinero, sí o sí. Yo mi recomendación es hacer la parte de Roach, porque no sé cómo será esta. La verdad no lo sé. Ojalá sea mejor. Y lo dudo que sea mejor, pero la recomendación es que hagáis si hacéis la parte de Roach, un mercenario concreto, que podéis repetir la misma misión todo el rato y como es un pulso ganáis 100 de oro, más el 5 apostéis ahí 200 de oro que todo el rato. Os podéis ir acumulando 100 de oro todo el rato. How's it living with Roach's soldiers? Splendid. I know every shit joke that anyone's ever thought up. Plus, I've learned how to burp out the official title of the Emperor of Nilfgaard without reaching for beer. Shorty's told me about his 16 children, all named after Temerian troop divisions. And I know his nickname has nothing to do with his manhood. Nice to know that you care, though. Glad to see you in a good mood. I think I actually like them. They're good people. One of them even proposed to me. Who's the brave man? Sorry, that's a secret. And here I thought Roach's boys had an ounce of respect for me. The massacre in Rivia, it came back to me, I remember. The angry mob murdering non-humans, a young boy with a pitchfork. Anything else? Death, or a state close to it, I'm not sure. I felt life draining out of me. I was there. I arrived a moment later. Too late. Don't worry, Triss. They're only memories. We have bigger problems to tackle now.
Something tells me that in recovering my memory, I'll find out a lot about what we're dealing with now. What do you want? To speak with the wounded prisoner. Very funny. Go on, away with ya. Commandant Laredo sent me to heal him. Who are you? A healer. Healing elves? That don't sound like a commandant. Are you questioning orders? No, of course not. You'll find him below deck. Cuestionar las órdenes. Comer polla, chaval. Shut your traps. Stop bloody moaning down there. Coffer's dozed off. Wakey, wakey, Coffer. You'll fall asleep forever any day now. They beat him bad. He's got at least a dozen fractures. I'll need your help. What do I do? The spell I'm going to use is painful. It could kill him if he thrashes around. I'll use the Axii sign to calm him. Perfect. Look, Birdie's all wet. Birdie, you get wet just looking at me. It's no use. You wish, Horson. I'm no traitor. He's raving. That gun? Where am I? In Flotsam, on the prison barge. The convict's barge? I'm done for. We're fighting Laredo too, a common goal. I once made the mistake of trusting Dwan. Never again. You'd be dying in pain if it wasn't for us. If it wasn't for the Dwan, I wouldn't be here. There's a Witcher in Yorvith's unit. Like every Dwan, he turned out to be a bastard. What happened? He betrayed us. He said he had an offer for me. So we met, where roses of remembrance grow. I should have known. Roses of remembrance? Yes, some of the last in the world. He thought that I'd betray my elven brother in order to control the unit. I refused. And there was a fight. I've never seen anything like it. No human can move that fast. It was a massacre. I was the first to be hit. Thus I survived. I would have bled to death had Laredo's men not found me. Letho will kill Yorvith, and all will be lost. So many dead, so much suffering, all for naught. Letho. He's the Kingslayer? Yes. Why does the Dwan want Yorvith dead? He used us from the start. Our hatred. But he no longer needs Yorvith. Sees him as a thorn in his side. I don't know what Letho wants. What does Yorvith want? Why Flotsam? Go plow yourself. Only I can warn Yorvith. Tell me. We're fighting for much more, Witcher. Flotsam is only the beginning. We're no bandits, we fight for freedom. In due time, Yorvith will answer the call, and we'll emerge from the woods, joining the battle. What battle? It wasn't specific. In that case, I'll ask Yorvith himself. I'd like to see that. We got what we came for. What now? Yorvith. What if Yorvith already knows? I've got an old saying all ready for him. My enemy's enemy is my friend. Warn him, Gwynblade. Yorvith fights, for that is what he does best. He's Enshay, a real one, a free one. Among the last. Fighting makes sense. Now more than ever before. There is still hope. What are you talking about, Kayran? Hope for what? For change. For a better tomorrow. I'll not see it.
They'll torment me to death on this barge, and I'll go gladly where the apple trees bloom. But you must warn Yorveth. Recuerdo. Yennefer told me that Ciri has departed for good. She inhabits another world and is happy there. Before she left this one, she gave us the Isle of Avallac'h, our island. We stopped counting time. People believe that the wraiths of the Wild Hunt are immortal. They race across the heavens, gripping in their bony hands swords, their lightning bolts. They take away mortals, ever expanding their cavalcade of spectral riders. They burned the orchard and the house. In their armored boots, they trampled our island. And they made off with Yennefer. I had to get her back. Return to reality. Return to the Witcher's path. Geralt, are you all right? I've been to the Isle of Avallac'h, among the apple trees and the mists. After the massacre in Rivia, Ciri took me there, and Yennefer. The Wraith Riders kidnapped Yen, and I pursued them. But... Triss, this is important. I feel like everything's coming together. When the Witchers found me barely alive a half-year ago near Kaer Morhen, I was fleeing the Wraiths of the Hunt. They continued to pursue me, in the outskirts, then in Vizima when I killed the Grand Master. Now I know it was no coincidence. Kayran mentioned roses of remembrance growing somewhere near here. Cedric claims likewise. If that's true... Right now I should be searching the forest for Yorveth, not looking for flowers. I could restore your memory. You sure? Everything seems to indicate that. Whatever's blocking your memory is clearly weakening. I think I could break that barrier with just one petal from a rose of remembrance. Those flowers are truly powerful. In that case, Yorveth can wait. Want me to go with you? I'd love your company. All right then. Let's go. Cedric mentioned there are some old elven buildings near the cascade in the forest. We should start there. Lead the way. So, there's Shut your traps. Stop bloody moaning down there. Wakey, wakey, copper. You'll fall asleep. Ow. ¿Se ha vuelto a caer bugueada? Ah, no. Eddie, you get wet just looking. Sé dónde es, pero vamos a dejar aquí. Hemos conseguido la armadura, hemos mejorado el equipamiento. Solo nos falta mejorar las espadas y mierdas así. Por cierto, mejorar las espadas, ¿qué cojo? Sí, esperaré. Mejor esperar. Porque no sé si la siguiente espada tendrá runas o no tendrá runas. Debería coger todo lo que vea, tío. Porque es que me he quedado en la putísima mierda. Claro, al principio siempre te vale la pena comprar los diagramas. Porque después son útiles. Pero muy útiles. Al final del juego más. Porque para hacer la mejor armadura del juego necesitas diagramas que... Pues, los puedes conseguir al final del juego, sí, pero necesitas diagramas, necesitas material y mierdas. Y vender, por ejemplo, ingredientes de alquimia, pues no es recomendable. ¿Yo lo he hecho? Sí, porque en el capítulo siguiente te encuentras los mismos. Pero es jodido. No deberías hacerlo. No debería, o sea, si estáis empezando, no lo hagáis. Qué asco me da. Otra. Basta. Qué raro, no hay empleados. Ni nada.
I think we've arrived. The cascade, the menhir. We need to take the path leading upwards. Gardens in the middle of forests? Those elves really like to complicate things. Stop whining. It's not far now. Ah. La rosa del recuerdo. Tienes que subir por aquí. Y ya está. Legends are almost always beautiful, especially elven ones. The reality often leaves a lot to be desired. Well, Cedric also said the site itself was something wonderful. The rose must be here somewhere. I'll look around. Alden and Cynaril. Cedric said Cynaril eclipsed even Francesca Findabair with her beauty, and Francesca's reputed to be the world's most beautiful woman. Cedric drinks too much. He really has visions, you know. He really has the gift. He could learn to control it if he drank less. Cedric drinks to get rid of the visions, and that's something I understand perfectly well. Vale, vamos a guardar aquí. Partida guardada. Salimos. Menú principal, ya que hemos guardado. Y ya está. Paso. Hemos terminado esta parte. ¿Qué hago yo? Yo borro los datos anteriores porque no les sirven. Tengo un putísimo miedo. Hemos hecho muchísimas cosas encima. Esto me da igual, es total. Era mi partida. He eliminado el dato que no era, pero me da igual porque es que puedo volver a hacer el final, que es precioso y ya está. Y tengo la rosa del recuerdo y contener. Así que ya está, da igual. Vámonos. Bueno, pues hasta aquí el directo de hoy. Ay, llevo unos días ajetreado y no sé si haré más esta semana, pero creo que mañana podré hacer alguno. Bueno chicos, hasta el siguiente directo. Chao.